El ETF Bitcoin al contado ya es una realidad y el día 10 de enero de 2024 se ha convertido en un día histórico para los inversores en Bitcoin. Y es que la SEC, el regulador de los mercados de los Estados Unidos, por fin ha dado luz verde para que los ETFs de Bitcoin al contado salgan al mercado. Y eso tiene un impacto increíble en esta criptomoneda. Es por eso que en este vídeo te voy a explicar todo lo que debes saber sobre los ETFs de Bitcoin. Primero veremos qué es un ETF de Bitcoin, cómo funciona y por qué es algo tan importante para los inversores. También la diferencia entre estos nuevos ETFs al contado o Spot ETF y los ETFs de futuros que ya estaban en el mercado hace tiempo, por qué se han aprobado estos ETFs y después te diré cuál es el mejor ETF de Bitcoin para invertir y cómo puedes invertir en él paso a paso. Y no te preocupes porque te voy a enseñar cómo invertir en el mejor ETF de Bitcoin desde cualquier país y en el caso de que no tengas acceso a esta opción te haré otras muy buenas alternativas para que puedas invertir en Bitcoin de forma segura y sencilla. ¡Empezamos! Todo el mundo habla de la aprobación del ETF de Bitcoin, pero son muy pocos los que entienden realmente qué son y cómo funcionan estos nuevos ETFs y el gran impacto que tienen en Bitcoin y en otras criptomonedas. Los ETFs no son un producto de inversión nuevo que se ha inventado ahora para Bitcoin, sino que, como ya saben los suscriptores de este canal, son una cesta que contiene diferentes activos como acciones, bonos, etc. y que cotizan en bolsa como si fueran acciones. Por lo que comprar un ETF en bolsa es como comprar una pequeña porción de esa cesta que incluye diferentes inversiones y eso te permite diversificar tus inversiones de manera fácil y barata. Vamos, que es una forma sencilla de invertir en varios activos a la vez, comprando una cesta con diferentes inversiones en vez de comprar esas inversiones por separado. Entonces, en el caso de los ETFs de Bitcoin es básicamente lo mismo. Un ETF de Bitcoin es un producto de inversión que se negocia en bolsa como si fuera una acción y que permite a los inversores invertir en Bitcoin de la forma más fácil posible. Es decir, te permite invertir en Bitcoin sin tener que comprar ni almacenar Bitcoin tú directamente y sin preocuparte de los aspectos técnicos y de seguridad que eso conlleva. O sea que comprando un ETF de Bitcoin te olvidas de todo eso de not your keys, not your coins, de tener que abrir una cuenta en un exchange de criptomonedas, almacenar las criptomonedas en una billetera y demás. Vas al mercado, compras un ETF de Bitcoin como si fuera una acción y ya estás invertido en Bitcoin. Entonces, antes de pasar a ver cuál es el mejor ETF de Bitcoin para invertir y cómo hacerlo paso a paso, es muy importante que entiendas la diferencia entre estos nuevos ETFs de Bitcoin que han sido aprobados, los ETFs al contado o spot y los ETFs de futuros. Y la diferencia es muy sencilla. Los ETFs de Bitcoin basados en futuros, como su propio nombre indica, invierten en contratos de futuros de Bitcoin, no en la propia criptomoneda. Y un pequeño inciso. Los futuros son contratos financieros que acuerdan la compra o venta de un activo como commodities, divisas o en este caso Bitcoin a un precio determinado en una fecha futura y permiten a los inversores especular sobre los movimientos de precios, protegerse contra posibles pérdidas o asegurar un precio futuro para un activo. Por ejemplo, el ETF ProShares Bitcoin Strategy, que es el primer ETF de Bitcoin en los Estados Unidos, refleja los movimientos del precio de Bitcoin comprando futuros de Bitcoin, pero ese ETF no compra Bitcoin y los almacena, sino que solamente tiene contratos de futuros. Por lo tanto, este tipo de ETFs es interesante para los inversores o especuladores que quieran seguir o replicar el movimiento del precio de Bitcoin, aunque eso sí, siempre con cierto margen de error y sin tener exposición directa a esta criptomoneda. Mientras que los ETFs a contado o spot, como son los que se han aprobado recientemente, sí que invierten en la propia criptomoneda, sí que invierten directamente en Bitcoin y los poseen y almacenan físicamente. Y el valor del ETF está directamente vinculado al precio de mercado en tiempo real de Bitcoin. Por lo tanto, si tú inviertes en un ETF al contado de Bitcoin y compras participaciones de ese ETF, esencialmente estás poseyendo una parte de Bitcoin. Y el rendimiento del ETF refleja fielmente el movimiento del precio de esa criptomoneda menos las comisiones y los costes correspondientes. Es decir, que los ETFs spot de Bitcoin suponen una gran mejora en la pureza de la exposición a Bitcoin porque estos ETFs sí que compran y almacenan Bitcoin. Vale, pero ¿y por qué se han aprobado estos ETFs y qué impacto tienen en Bitcoin y en la industria de inversión? Pues por un lado, los ETFs de Bitcoin ofrecen a los inversores una forma más fácil de invertir en Bitcoin y con menores barreras de entrada, ya que se utilizan en los mercados financieros tradicionales. Algo que por supuesto puedes aprovechar tú mismo, pero que también facilita enormemente la entrada de inversores institucionales, como son grandes fondos de inversión o empresas. De hecho, según estima la firma de análisis Galaxy Digital, el ETF de Bitcoin podría hacer que entraran al mercado más de 14.000 millones de dólares tan solo el primer año y que Bitcoin tenga una subida del 75% arrastrada por ese efecto. Y por supuesto, nadie es capaz de predecir exactamente qué va a pasar en el futuro y esto no va a ser un camino de rosas, sino que habrá correcciones en el precio de Bitcoin, pero como ya hemos comentado en vídeos anteriores, son bastantes los analistas que sitúan a Bitcoin sobre los 100.000 dólares para finales del año, sobre todo por el efecto de los ETFs y del halving de Bitcoin. Además, los ETFs aportan liquidez adicional al mercado de Bitcoin, habrá más dinero invertido en este activo y será más fácil comprar o vender participaciones en comparación con comprar o vender Bitcoin directamente en exchange de
de criptomonedas. Y también es importante tener en cuenta que la regulación y supervisión que hay detrás de los ETFs de Bitcoin provocan un aumento generalizado de la confianza. Y es que al cotizar en mercados regulados, los ETFs están sujetos a severas regulaciones financieras y eso aumenta la confianza de los inversores al tener una mayor supervisión y transparencia en comparación con otros mercados no regulados, como es el caso de las criptomonedas. Aunque bueno, aquí hay que decirlo todo y también es cierto que muchos inversores tampoco se acaban de fiar de los reguladores y de la SEC, que un día te dicen que solo tienes que creerte lo que ellos publican en sus canales oficiales, al día siguiente supuestamente les hackean su cuenta de Twitter y confirman la aprobación de los ETFs, luego dicen que les han hackeado, Elon Musk dice que nanay, que no ha habido ningún hackeo y al día siguiente acaban confirmando la aprobación de los ETFs de Bitcoin. En fin, sin comentarios. Y ahora que ya entiendes perfectamente qué es y cómo funciona un ETF de Bitcoin, veamos cuál es el mejor ETF de Bitcoin para invertir y un breve tutorial sobre cómo invertir paso a paso. Por lo que respecta a los ETFs de Bitcoin al contado que han salido al mercado, aquí puedes ver el listado completo con sus tickers o identificadores y con sus respectivas empresas custodia, es decir, las entidades encargadas de almacenar las criptomonedas que sirven como respaldo de las inversiones del ETF. Y como podéis ver, la mayoría de gestoras de ETFs han llegado a un acuerdo con Coinbase para custodiar a sus Bitcoin, ya que además de ser uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo, es una empresa que cotiza en la bolsa del Nasdaq y eso hace que sea una compañía más seguida y con mayor regulación, lo que imagino que les he transmitido una mayor confianza. Mientras que por su parte Fidelity ha optado por custodiar ellos mismos los Bitcoin, Vanek se ha decantado por Gemini y Hashdex utiliza BitGo. Vale, pero ¿y cuál es el mejor ETF de Bitcoin para invertir y cómo se puede invertir en estos ETFs? Pues aquí en pantalla puedes ver el listado de los 11 ETFs de Bitcoin al contado aprobados recientemente y las comisiones que tienen cada uno de ellos. Como puedes observar, algunas gestoras han decidido introducir condiciones especiales para el lanzamiento de este producto, como por ejemplo es el caso del ETF de Arca 21 Shares, que ofrecería un 0% de comisiones al inicio, también el de Bitwise, el de WisdomTree, el de Invesco, el de Fidelity y el de Valkyrie. Y si queréis saber más, aquí en pantalla os dejo más información sobre estas condiciones especiales y hasta cuándo durarían estas promociones en los diferentes ETFs, y comentar también que en el caso del ETF de iShares, que sería el que pertenece a la gestora de BlackRock, pues tenemos un descuento en comisiones, las comisiones serían solo del 0,12% durante los 12 primeros meses, mientras que luego serían del 0,25%. Entonces, si yo tuviera que mojarme y elegir cuál es el mejor ETF de Bitcoin para invertir, elegiría el ETF de iShares, el iShares Bitcoin Trust con ticker IBIT, que pertenece a la mayor gestora del mundo, que es BlackRock. Y en segundo lugar, el ETF de Fidelity, el Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust con ticker FBTC. ¿Y por qué? Pues porque estos ETFs son dos de los que tienen unos costes más bajos de todos, tanto BlackRock como Fidelity son dos de las mayores gestoras del mundo, de hecho BlackRock es la más grande y Fidelity la tercera, y ambas gestoras tienen un gran reconocimiento y trayectoria. Y además estos dos ETFs son los que mayor entradas de dinero han tenido desde que se han listado los ETFs de Bitcoin, por lo que seguramente también serán los ETFs que tengan un mayor volumen y liquidez de cara al futuro. Vale, ¿y cómo puedes comprar o invertir en los nuevos ETFs al contado de Bitcoin desde cualquier país? Pues para hacerlo, lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta en un broker, que si ya tienes uno con buenas condiciones y que te permite invertir globalmente, pues perfecto. Pero si no es el caso, yo te recomiendo que te abras una cuenta en Mexem, que es el partner de Interactive Brokers, el mayor broker del mundo en Europa y LATAM y que está disponible en todos estos países. Y si vienes de mi parte, tendrás una ventaja muy especial. Y es que actualmente, aparte de yo utilizar ese broker personalmente, estoy trabajando con Mexem y todos los que vengáis de mi parte, durante 3 meses tendréis un cashback del 20% sobre las comisiones, lo que significa que durante 3 meses, después de hacer tu primer depósito y sobre las comisiones que hayas generado, que ya de por sí son de las más bajas del mercado, te devolverán el 20% hasta poder ingresarte en tu cuenta 250 euros. Así que es algo que está realmente bien y espero que podáis aprovechar. Para poder beneficiarte de estas condiciones, tan solo tienes que registrarte con mi link al crearte una cuenta nueva en Mexem o conectar tu cuenta de Interactive Brokers a Mexem y luego escribir un mail a la dirección que te comparto en la descripción del vídeo, confirmando que vienes de mi parte. Tienes toda la info que necesitas en la descripción del vídeo. El segundo paso para comprar un ETF de Bitcoin consiste en enviar dinero a tu cuenta del broker para poder invertir. Y una vez ya tienes tu cuenta abierta y has depositado dinero, el último paso consiste en buscar el ETF de Bitcoin que te interesa y comprarlo como si fuera una acción. Por ejemplo, en el caso de invertir con el broker de Mexem, si tú lo que quieres es invertir en el
el ETF de Bitcoin de BlackRock, pues tan solo deberías buscar por aquí arriba el ticker, que en este caso sería EBIT. Aquí ya tendrías el ETF en cuestión, que sería el iShares Bitcoin Trust, que cotiza en la bolsa del Nasdaq, así que tan solo deberías clicar. Como ves, ahora ya tienes por aquí el gráfico con la cotización del ETF, que podrías ponerlo, por ejemplo, a un día vista o a una semana. También tendrías por aquí el precio al cual está cotizando este ETF actualmente, que serían $23,73, y si estás fuera de Europa podrías operar con este ETF sin ningún problema. Sin embargo, en mi caso estoy desde España, estoy dentro de Europa y por normativa, como podéis ver por aquí, pues no tendría acceso a este ETF. Pero si estás en mi situación y no puedes invertir en ETFs de los Estados Unidos, no te preocupes, porque ahora te voy a enseñar otras muy buenas alternativas para que puedas invertir en Bitcoin de forma segura y muy sencilla. Entonces, como hemos dicho, malas noticias si estás en Europa y quieres invertir en los nuevos ETFs de Bitcoin, ya que simplemente no puedes hacerlo. Pero no estés triste ni tires la toalla. ¡No, God! Porque aquí te comparto otras muy buenas alternativas y la opción que utilizo yo actualmente para invertir en Bitcoin. En primer lugar, si estás en Europa y quieres invertir en los ETFs al contado de Bitcoin, que quede claro que por normativa no puedes comprar los ETFs de Estados Unidos, pero sí puedes comprar los ETNs de Bitcoin europeos, que serían algo parecido. Los ETNs, Exchange Traded Note, funcionan de forma similar a los ETFs, puesto que se negocian igualmente en bolsa y también sirven para replicar el precio de un activo, en este caso Bitcoin, pero son títulos de deuda no garantizada. Es decir, sería similar a comprar un bono, ya que es una promesa de pago por parte del emisor, pero sin intereses, y el rendimiento dependerá de cómo se comporte Bitcoin en el mercado. Y la verdad es que hace ya años en Europa que tenemos ETNs para invertir en Bitcoin. De hecho, en 2020 yo ya hice un vídeo en este canal sobre este tema, pero si ahora tuviera que elegir cuál es el mejor ETN de Bitcoin para invertir desde Europa, me decantaría por el ETN de CoinShares, el CoinShares Physical Bitcoin, o si no, el de WisdomTree, el WisdomTree Physical Bitcoin, ya que estos dos son los ETNs con los costes más bajos para invertir en Bitcoin del mercado, inferiores al 1%, y ambas compañías tienen un gran recorrido en este sector. Así que estas serían las mejores opciones para invertir en Bitcoin por la vía tradicional desde Europa. Y para invertir en estos productos puedes utilizar brokers como DeGiro o Mexem, que son los que yo te recomiendo si estás en Europa. De esta forma, si por ejemplo quieres invertir en el ETN de Bitcoin de WisdomTree, que es una de las dos opciones que hemos comentado, y tienes tu cuenta ya abierta en el broker de Mexem, podrías hacerlo de la siguiente forma. En primer lugar, podrías introducir el ISIN de este ETN, que sería este que tienes en pantalla. Luego seleccionarías en qué bolsa quieres adquirir este ETN. En nuestro caso, vamos a comprarlo en la bolsa de Suiza en euros, que sería este que tenemos por aquí. Y a continuación, pues ya tendrías el gráfico, la cotización del ETN actual y también la opción de comprar este ETN. Ahora tan solo debes introducir la orden como si fuera una acción. Por aquí puedes indicar la cantidad, ya sea la cantidad de participaciones que quieres comprar o el importe en euros que quieres invertir. Pongamos que, por ejemplo, quieres invertir 100 euros. Luego el tipo de orden que vas a introducir, si es una orden límite y, por ejemplo, quieres limitar el precio de compra de este producto, o si por lo contrario quieres una orden a mercado, para así no preocuparte de si entra o no esa orden. A continuación, tan solo deberías hacer clic en enviar orden de compra y ya estarías comprando este ETN. Sin embargo, muy atento, porque si quieres pagar aún menos comisiones por invertir en Bitcoin y quieres comprar tú directamente esta criptomoneda y tener Bitcoin en tu poder por las propiedades que tiene este activo, entonces es preferible que utilices un exchange de criptomonedas, donde además de Bitcoin puedes invertir en muchas otras criptomonedas y podrás enviarlas y almacenarlas donde tú consideres. Este es el método que yo utilizo personalmente para invertir en Bitcoin, y aunque también tengo cuentas en Binance y Coinbase, actualmente estoy utilizando el exchange de Kraken, puesto que tiene unas comisiones muy bajas y es el que me da mayor confianza. Recientemente hice un vídeo donde explicaba paso a paso cómo invertir en Bitcoin de forma segura, así que te lo comparto en la descripción del vídeo, y también mi enlace a Kraken para que puedas abrirte una cuenta con ellos y empezar a invertir siguiendo mi tutorial. Espero que te haya ayudado esta guía completa sobre los ETFs de Bitcoin, que ahora entiendas cómo funcionan y que sepas cuál es el mejor ETF de Bitcoin para invertir, y por supuesto que sepas cómo hacerlo. Para que te sea lo más sencillo posible, te dejo toda la información que necesitas en la descripción del vídeo, ETFs mencionados, brokers recomendados y promociones que tienes disponibles para poder invertir en Bitcoin. Recuerda suscribirte al canal si quieres estar al corriente de las mejores inversiones y nos vemos en el próximo vídeo.